Armando de Armas nació en Cuba en 1958 y falleció en Miami en el 2023. Fue novelista, ensayista y periodista, conocido por su estilo provocador y su crítica feroz al totalitarismo. De Armas dejó una obra que incluye títulos como Mala Jugada, Carga de la Caballería, Caballeros en el Tiempo y La Tabla. Fue miembro fundador del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y columnista habitual en diversos medios del exilio cubano. Para hablarlos de Armando, le voy a pasar la palabra a Elvira, a la escritora, narradora Elvira de las Casas, para que venga aquí y nos hable sobre Armando. Elvira, por favor. Ok, ¿lo dejar así? Buenas noches. Este texto que voy a leerles lo he titulado Armando de Armas y su asombrosa capacidad de asombro. Y he hecho énfasis en su última novela publicada, titulada Capitán Caín. Una tarde, hace muchos años, cuando todavía trabajábamos juntos en la emisora provincial de Radio Cienfuegos, mi amigo Mandy y yo compartíamos anécdotas y tragos de ron en un restaurante del Paseo del Prado, cuando nos fijamos en el portabazo de cartón que nos habían colocado en la mano. Se trataba de una caricatura al estilo de las que se publicaban en los periódicos entonces. En ella, una mujer le decía a su acompañante: nunca pierdas la capacidad de asombro. Se lo mostré a Mandy y a él con aquel cándido entusiasmo que lo desbordaba cuando algo le gustaba de verdad. Le encantó la caricatura del portabazo y se lo guardó en el bolsillo mientras reía complacido. Años más tarde me contaría que seguía guardando el redondel de cartón con la caricatura que tanto le había gustado. Lo curioso es que Mandy, que nunca dejó de asombrarme a mí, tanto por su capacidad de sorprenderse como de fabular a partir de sus propias experiencias, supo utilizar ese sentimiento ante lo nuevo, inesperado o extraordinario, que es la definición científica del asombro, para reflejar en la literatura las preguntas que llenaban su mente como resultado de ese sentimiento de emoción ante todo lo insólito que llamaba su atención. Porque a la mayoría de las personas el asombro solo nos cautiva, mientras que a las personas extraordinarias aquello que desafía su comprensión del mundo les llena la mente de preguntas. Y la literatura de Mandy es una sucesión de preguntas, pues no se queda en una mera descripción, sino que se propone llegar al cómo y al porqué de los hechos y situaciones que narra. Y en mi opinión, en todos los casos lo consigue. Los que conocieron a Mandy, me refiero al hombre, al amigo y no al escritor, coincidirán conmigo en cuanto a su calidad como ser humano, su curiosidad y deseo de conocimientos, que no perdió al pasar de la infancia a la adultez, sino que siguió acompañándolo durante toda su vida. Era tan espontáneo y sincero que se ganaba sin esfuerzo el corazón de sus amigos, y así era también cuando escribía. Debo decir que he conocido a muy pocas personas con la disciplina y perseverancia de Mandy para escribir sus obras, que abarcaron no solo novelas y cuentos, sino también ensayos sobre temas políticos y sociales. En realidad nunca perdió la susodicha capacidad de asombro. Por eso tuvo la rara cualidad de poder plasmar en su obra tanto al joven casi marginal que era a los 25 años y que describió en los cuentos de La Mala Jugada, como al preadolescente que le antecedió y que le sirvió de inspiración para la novela Capitán Caín, donde captó lo que sucedía a su alrededor a través de la mirada curiosa de un niño y lo narró con la madurez de un escritor adulto. Capitán Caín. Se ha dicho que no existe otra obra de este tipo en la literatura cubana. Un libro que aborda las problemáticas sociales con la curiosidad y la mirada naif de un niño campesino. Caín se me antoja una versión criolla de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, los héroes juveniles creados por Mark Twain, aunque sin la mojigatería sureña del siglo XIX y con toda la picardía cubana del siglo XX. En las aventuras de nuestro héroe criollo
Este no se limita a desear de lejos a la chica que le gusta, una niña de largas trenzas llamada Margarita, sino que muestra una precocidad inusual para su edad al rascabucharla a través de agujeros abiertos con ese fin en las paredes del baño de la escuela. A diferencia de Becky Thatcher, el interés romántico de Tom Sawyer, la enamorada de Caín se deja desear, disfruta ella misma del placer de la carne. De ahí que se masturbe al ver por una ventana a los chicos de la pandilla de su enamorado lanzados a una pelea imaginaria mientras exhiben los órganos sexuales por fuera del pantalón como una reafirmación de su masculinidad. Las primeras experiencias sexuales de Caín no tienen a Margarita como protagonista, sino que suceden primero con animales de corral, como era común entre los adolescentes campesinos, y más tarde con dos mujeres adultas, la prima que ya tiene novio y se prepara para casarse, y la psicóloga que lo consulta por iniciativa de su madre para tratar de encontrar el origen del raro comportamiento de su hijo. Este niño héroe vive en Malezas, un imaginario pueblo rural del centro de Cuba, donde el nuevo gobierno castrista se impone a fuerza de atropellos, la apropiación abusiva de la propiedad privada y el arresto de los apáticos u opositores a las nuevas leyes. El lavado de cerebro, expresión que le escucha constantemente a sus mayores, Caín la toma en el sentido literal, por lo que imagina la forma en que se practica una desinfección de la cavidad craneana a los desafectos del régimen, usando para ello agua y detergente. Pero no se deja adoctrinar. Gracias a su tío Bartolo, excombatiente de la Guerra Civil Española, aprende que el comunismo es puro y perenne terror. De ahí que los muñecos que pintan en los cartelones de propaganda representan siempre a seres de caras contraídas en un rictus como de dolor y agresividad y muerte. Caín es el cabecilla de una pandilla cuyos delitos son francamente risibles si se comparan con los de los pandilleros de hoy en día. Practicar el tiro al blanco, apedreando un descascarado busto de martí que se alza en el patio de la escuela, causarse heridas superficiales con una cuchilla en el brazo para luego danzar alrededor de una hoguera en un extraño rito de iniciación con sangre y perseguir animales de propios y extraños son algunos de ellos. En el transcurso de la novela, Caín se hace un experto en escuchar las conversaciones de los mayores y así es como se da cuenta de que el mundo doméstico en el que viven sus padres, tíos y primos dista mucho de ser perfecto. El padre ha tenido que sufrir los abusos de las autoridades, deseosos de acaparar sus tierras y ponerlas al servicio del nuevo sistema. Y los comunistas vigilan estrechamente la casa donde vive la familia porque están en desacuerdo con el nuevo gobierno. Malezas está enclavado en el centro de la isla, en un terreno árido, rodeado de llanuras polvosas y reverberantes al sol, tal como el autor lo describe. Caín, dueño de una imaginación desbordante, sueña con ver otros paisajes. Tiene sed de montañas, de mar, de caudalosos ríos, nos cuenta, pues su sed de aventuras le impide conformarse con el limitado paisaje que ve a su alrededor. Y vive sumido en un mundo irreal, pero mucho más ameno que el verdadero, como suele suceder. Y su mente le permite convertirse en un héroe de esa vida imaginaria en la que no es el inocente niño campesino a quien Luis, un amigo de mayor edad y corpulencia, golpea sin motivo, y quien a su vez se ve obligado a golpear a otro para demostrar que no es un afeminado, sino un hombre macho y remacho como su padre y su tío. Al final de la historia, Caín es capaz de ejecutar su propia venganza y restaurar su honor de caballero a través de la sangre y la violencia, cuando su arrolladora fantasía le permite avanzar por un campo de batalla, embestir a caballo la cabalgadura enemiga y apuntar directamente al pecho de su antiguo torturador. Nunca dejaré de lamentar el no haber conocido esta novela antes. Estoy segura de que hubiera disfrutado enormemente hablar de ella con su autor y comprobar por última vez que mi amigo Mandy nunca perdió su prodigiosa capacidad de asombro. Muchas gracias. Gracias, Pura. Gracias.